¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la emisión de Noticias Globovisión Internacionales. Les saluda Emilio Velázquez por mi compañera Trina Acevedo. Durante esta media hora haremos un recorrido por las principales informaciones que van más allá de nuestras fronteras. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @internacionales_GB y en mi cuenta en la red social X como Emilio Velázquez. Comenzamos. Qatar acoge este viernes el entierro del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, muerto en un ataque en Teherán atribuido a Israel, entre temores de una respuesta de Irán y sus aliados que supondría una escalada regional del conflicto en Gaza. El cuerpo del jefe político del movimiento islamista palestino que gobierna Gaza llegó el viernes a la mezquita Imam Muhammad bin Abdul Wahab, la más grande de Qatar, situada en Doha. Haniyeh, quien residía en la capital catarí junto a otros líderes del grupo, será enterrado en un cementerio en Lusail, al norte de la ciudad, después de la ceremonia funeraria en la mezquita. Hamás indicó que líderes árabes e islámicos y representantes de otras facciones palestinas acudirán al funeral, que también estará abierto al público. Haniyeh y uno de sus guardaespaldas murieron la madrugada de este miércoles en un ataque realizado con un proyectil aéreo en la residencia donde se quedaba en Teherán. El dirigente exiliado entre Qatar y Turquía estaba en la capital persa para la investidura del nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian. Tanto Hamás como Irán atribuyeron el ataque a Israel, que no ha hecho ningún comentario directo al respecto. El país hebreo habría reivindicado horas antes un bombardeo en Beirut, la capital del Líbano, que mató a Fuad Shur, el mando militar del movimiento libanés Hezbollah, aliado del Hamás. Y Turquía bloqueó este viernes el acceso a la red social Instagram poco después de que un alto funcionario turco acusara de censura a la red social. Muchos usuarios residentes en Turquía indicaron en la red social X que no podían actualizar la información de Instagram. La autoridad turca de telecomunicaciones publicó en su sitio web que Instagram.com fue bloqueado por una decisión fechada el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, no dieron más detalles. El director de comunicaciones de la presidencia turca, Fahrettin Altun, aseguró que la plataforma impedía a la gente publicar mensajes de condolencias para el mártir Ismail Haniyeh, el líder de Hamás muerto en un ataque en Irán atribuido a Israel. Altun también indicó que es un intento de censura muy claro y evidente. Sin embargo, la empresa desmintió haber actuado por causas relacionadas con la muerte del líder palestino. Según los medios turcos, Instagram cuenta con más de 50 millones de usuarios en el país, de 85 millones de habitantes. Las autoridades turcas han recurrido en varias ocasiones al bloqueo temporal de algunas redes sociales como Facebook o X, la antigua Twitter, normalmente después de sufrir atentados. Entre abril de 2017 y enero de 2020, las autoridades también bloquearon la enciclopedia participativa virtual Wikipedia por 2 artículos que establecían vínculos entre Ankara y organizaciones extremistas. Y 26 presos fueron liberados este jueves en el mayor canje entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Entre ellos, el periodista estadounidense Evan Gershkovich y su compatriota, el exmarín Paul Whelan. El jueves fueron liberados un total de 26 presos de Estados Unidos, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega, Bielorrusia y Rusia por parte de la agencia de inteligencia turca. Entre los beneficiados del canje están el periodista estadounidense Evan Gershkovich y su compatriota, el exmarín Paul Whelan, anunció la presidencia turca. Gershkovich, un periodista del Wall Street Journal de 32 años, fue detenido en marzo de 2023 y condenado en julio de este año a 16 años de prisión por cargos de espionaje, en el marco de un juicio rápido denunciado por Washington. Whelan, de 54 años y que tiene también las nacionalidades británica, irlandesa y canadiense, estaba detenido en Moscú desde diciembre de 2018. El canje también incluyó a Pablo González, periodista español de origen ruso que estaba preso desde hace más de 2 años en Polonia, acusado de espionaje. El Kremlin agradeció a los países que contribuyeron al canje de prisioneros, mientras que el presidente estadounidense Joe Biden lo calificó como una hazaña diplomática. Su brutal calvario ha terminado y son libres. Hace unos momentos sus familias y yo hemos podido hablar con ellos por teléfono desde el despacho Oval. Han salido de Rusia, hoy mismo han volado a Turquía y pronto volarán de regreso a casa para ver a sus familias.
to see their families. Se trata del primer canje de prisioneros entre Moscú y Occidente desde la liberación en diciembre de 2022 de la jugadora de baloncesto estadounidense Brittany Griner, detenida por un caso de drogas e intercambiada por el famoso traficante de armas ruso Viktor Bout. Las detenciones de estadounidenses en Rusia aumentaron en los últimos años. Con esta táctica, el Kremlin busca, según Washington, conseguir la liberación de rusos condenados en el extranjero. Y el Kremlin también reconoció que entre los 26 presos rusos canjeados se encontraban espías de los servicios secretos. El intercambio de prisioneros con Estados Unidos y varios países europeos se produce en medio de un aparente intento de rebajar la tensión diplomática de cara a unas futuras negociaciones de paz para el arreglo de la guerra en Ucrania. El portavoz presidencial Dmitry Peskov afirmó que uno de los liberados, Vadim Kreseivkov, es un miembro del Servicio Federal de Seguridad y otros 3 también eran agentes encubiertos. Peskov agregó que luego de atravesar pruebas muy difíciles, gracias al arduo trabajo de muchas personas, los prisioneros pudieron regresar a su nación. Kreseivkov, al que Putin abrazó al descender del avión tras aterrizar en Moscú, fue compañero de varios guardaespaldas del presidente. El Kremlin a su vez reconoció que la pareja formada por Artem Dolcev y Anna Dolceva, liberados en Eslovenia, eran agentes encubiertos. Peskov explicó que Moscú decidió incluirlos en el canje ya que existía la amenaza de privación de la patria potestad si continuaban en la lista de presos. Y es momento de revisar lo que titulan los principales medios internacionales y lo hacemos con Europa Press. Bruselas responde a Hungría que facilitar visados a rusos y bielorrusos puede ser una amenaza y violar las sanciones. La Comisión Europea ha respondido al gobierno de Hungría que facilitar visados laborales y permisos de residencia a ciudadanos rusos y bielorrusos puede suponer una amenaza de seguridad para el bloque, además de una posible violación de las sanciones europeas por la invasión rusa de Ucrania. En la misiva, la comisaría sueca sostiene que la medida unilateral de Hungría representa un riesgo potencial para todo el espacio de Schengen, pues esos ciudadanos rusos y bielorrusos podrían moverse por el resto de Europa y dar un ultimátum hasta el día 19 para que el gobierno de Viktor Orbán, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, responda a una serie de cuestionamientos que inquietan a Bruselas. Según indica la Comisión Europea, evaluará si el programa húngaro es compatible con la ley europea y si se supone en riesgo, o que pone en riesgo, mejor dicho, el espacio único de Schengen. El Ejecutivo Comunitario ve este paso como una quiebra de facto de las sanciones europeas y recuerda que los ciudadanos rusos tienen que tener posesión de un visado y son objetos de amplios controles para dirimir y si representan un riesgo a la seguridad europea. Es momento de hacer una pausa y al regreso estamos con más. Begoña Gómez, ¿no? Seguimos con más de Noticias Globovisión Internacionales y en este momento nos trasladamos a España porque Begoña Gómez, quien es la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expuso una querella en contra del juez español que la investiga por presunta corrupción y tráfico de influencias. La defensa de Gómez presentó la denuncia ante la justicia en Madrid contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación. Gómez alegó que el magistrado adoptó decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas contra ella en su investigación. También lo acusa de delitos de revelación de actuaciones procesales, porque mientras la causa se mantuvo como secreta, la justicia madrileña envió comunicados a la prensa sobre el caso y medios publicaron resoluciones y providencias del dossier. El documento señala que no se puede determinar si estas decisiones tienen la finalidad premeditada de buscar un impacto político y social o si tan solo obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático. Ya Sánchez se había querellado el martes contra Peinado, luego de que este último se desplazara al Palacio de la Moncloa, la residencia presidencial,
para tomarle declaración como testigo en la causa contra su esposa. Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y ONGs, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con el empresario Juan Carlos Barrabés. Y es momento de ver qué publican los otros medios internacionales. Vamos con El Comercio, porque Alberto Fujimori, el Congreso aprueba entregar pensión vitalicia al expresidente del país, Alberto Fujimori. El Congreso de la República aprobó otorgar una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, quien recuperó su libertad en diciembre pasado gracias a un fallo de un tribunal constitucional luego de 16 años en prisión por la matanza de los barrios Altos y de La Cantuta. El Departamento de Recursos Humanos del Parlamento declaró procedente dicha medida en el pasado 10 de julio y así lo reveló el periodista Beto Ortiz en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El exmandatario había solicitado dicho beneficio, que asciende a unos $15,600 el pasado 24 de abril, 4 meses después de que el Tribunal Constitucional le restituyó el indulto otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017. El legislador Alejandro Cavero, de Avanzada País, tercer vicepresidente del Congreso, indicó a El Comercio que la mesa directiva que presidió Alejandro Soto aprobó el pedido realizado en abril por el exmandatario. A través de su abogado, Elio Riera, el ex jefe de Estado, también habría pedido al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flores, que les dote de agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y vales de combustible. La pensión vitalicia se aprobó pese a que abogados constitucionalistas recordaron que Fujimori fue vacado por el Congreso en noviembre del 2000 y que el indulto humanitario que recibió no lo declara inocente de las sentencias dictadas en su contra. Y nos vamos a Honduras, porque Honduras desplegó casi 5,000 policías y militares para combatir el crimen, uno de los países sin guerra más violentos del mundo por causa del narcotráfico y de grupos pandilleros. En la capital, Tegucigalpa, los uniformados se formaron en un campo de fútbol en la barriada El Pedregal, una de las zonas de mayor incidencia delictiva, y después salieron en camiones hacia otros barrios. Esta operación tiene como propósito dar captura a personas vinculadas a estructuras criminales, también al combate de la delincuencia común, crimen organizado, también estructuras vinculadas al narcotráfico. Este portavoz militar asegura que están realizando retenes y patrullajes las 24 horas del día y llevarán a cabo operaciones especiales como allanamientos y ejecuciones de órdenes de captura, entre otras. El despliegue militar agrega tensión en estas barriadas, pero al mismo tiempo genera mayor sensación de seguridad entre sus habitantes. Me parece que como está la situación, creo que es justo, creo yo, para que el pueblo se mantenga un poco más seguro, ¿verdad? La extorsión es uno de los delitos más extendidos desde hace años en Honduras. Especialmente afecta a transportistas y comerciantes, que bajo amenaza se ven forzados a pagar con regularidad a veces hasta 6 pandillas diferentes, según organismos de derechos humanos. Para combatir el crimen, el gobierno puso en vigencia en diciembre de 2022 un estado de excepción que faculta arrestos sin orden judicial, una norma similar a la adoptada en marzo del mismo año en El Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas. Honduras registra una alta tasa de homicidios, 38 por cada 100.000 habitantes en 2023, 6 veces el promedio mundial, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional. Y según un comunicado publicado por la División Europea de la Organización Mundial de la Salud, más de 175,000 personas mueren cada año en Europa debido a los efectos de la ola de calor extrema. La región europea representa el 36% del casi medio millón de decesos relacionados con el calor registrados anualmente por la OMS entre 2000 y 2019. La zona Europa de la OMS, que se extiende hasta Asia Central, es la que se está calentando más rápido, a una velocidad aproximadamente el doble de la media global. En los últimos 20 años, la mortalidad relacionada con el calor aumentó 30% en la región. El organismo de la ONU explica que las temperaturas extremas exacerban las enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares, respiratorias y cerebrovasculares, la salud mental y las afecciones relacionadas con la diabetes.
También son responsables del estrés térmico que ocurre cuando el cuerpo humano ya no puede mantener su temperatura entre 36 y 37 grados Celsius, que hoy en día es la principal causa de mortalidad relacionada con el clima en la región. Según la OMS, el número de víctimas por calor se disparará en los próximos años debido al cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estima que es necesario atender a las personas vulnerables, proteger a los trabajadores expuestos al calor y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Y Corea del Sur afirmó que